Te voy a decir algo que la mayoría de los hombres no quiere escuchar, pero necesita entender. El respeto de una mujer no se pierde de golpe. No hay una escena dramática. No hay una conversación clara donde ella te diga, ya no te respeto. No. Es mucho más silencioso, más frío, más peligroso. Se pierde en pequeños momentos, en detalles que parecen insignificantes, pero que lo cambian todo. Porque cuando una mujer empieza a perderte el respeto, no te deja inmediatamente. Primero cambia su actitud, después cambia su energía y finalmente cambia la forma en la que te ve. Y ahí es donde muchos hombres se confunden, piensan que todo está bien, cuando en realidad ya van tarde. Empiezan a esforzarse más, a perseguir más, a intentar arreglar algo que ya se rompió sin que se dieran cuenta. Y ese es el error que termina de destruir lo poco que quedaba. En este video no te voy a hablar de señales obvias. No te voy a decir cosas básicas que ya has escuchado 1000 veces. Te voy a mostrar 5 señales sutiles, casi invisibles, que revelan que ella ya no te ve como antes. Señales que, si no detectas a tiempo, te van a dejar preguntándote qué hiciste mal cuando ya es demasiado tarde. Presta atención, porque una vez que entiendes esto, empiezas a ver la verdad donde antes solo veías confusión. Señal número 1, empieza a corregirte, incluso en cosas pequeñas. Al principio, cuando una mujer te respeta, hay una especie de aceptación natural. No significa que piense que eres perfecto, significa que confía en tu criterio. Puede no estar de acuerdo contigo en todo, pero no siente la necesidad de cuestionarte constantemente. Hay espacio, hay fluidez. Hay una sensación de este hombre sabe lo que hace. Pero cuando el respeto empieza a caer, eso cambia. Y no cambia de forma explosiva, cambia en detalles pequeños, casi imperceptibles. Empieza con cosas simples. Corrige cómo hablas, corrige lo que dices, corrige decisiones que antes ni siquiera cuestionaba. Te dice, no, eso no es así. Deberías hacerlo de otra manera. ¿Y por qué harías eso? Y dicho así, suena normal, incluso inocente. Pero aquí está la diferencia clave. No es la corrección en sí, es la frecuencia y la intención detrás. Cuando una mujer aún te respeta, sus correcciones son puntuales. Cuando empieza a perderlo, se vuelven constantes. Ya no es una observación ocasional, es una tendencia y poco a poco, sin darte cuenta, te coloca en una posición inferior, como si necesitara guiarte, ajustarte, mejorarte, como si tú ya no fueras suficiente por tu cuenta. Y aquí es donde muchos hombres cometen un error crítico. Empiezan a justificarse, intentan explicar cada decisión, intentan demostrar que tienen razón, intentan recuperar validación, usando lógica. Pero el respeto no funciona así. El respeto no se negocia con argumentos. Se percibe, se siente, se establece con presencia, coherencia y límites. Cuando entras en ese ciclo de defenderte constantemente, lo único que haces es reforzar su nueva percepción, que estás reaccionando en lugar de liderar, y cuanto más reaccionas, más pierde el filtro. Las correcciones se vuelven más directas, más frecuentes, más visibles, incluso frente a otros. Y ahí es cuando deja de ser sutil. Pero para entonces ya empezó hace tiempo. Por eso esta señal es tan importante, porque aparece temprano, antes del desinterés total, antes de la frialdad, antes de la desconexión emocional. Es el primer quiebre en la dinámica. El momento en que deja de verte como una referencia y empieza a verte como alguien que necesita ser ajustado. Y si no lo detectas aquí, lo que sigue no es mejor. Porque después de la corrección viene algo mucho más peligroso. La indiferencia. Señal número 2, deja de valorar tu tiempo. Hay algo que revela el respeto de una mujer de forma muy clara y casi nadie lo observa con atención. ¿Cómo trata tu tiempo? Cuando una mujer te respeta, tu tiempo tiene peso. No eres alguien que encaja en su agenda, eres alguien para quien ella crea espacio. Responde con intención, cumple lo que dice, respeta planes y si algo cambia, lo comunica. No es perfección, es prioridad, pero cuando el respeto empieza a erosionarse, esto cambia de forma sutil. No te cancela de golpe, no desaparece completamente. Hace algo más confuso. Empieza a tratar tu tiempo como si fuera reemplazable. Te dice que sí, pero luego cancela a última hora. Te responde, pero cuando le conviene. Hace planes, pero sin compromiso real. Y lo más peligroso es esto. Siempre hay una excusa razonable. Perdón, estaba ocupada. ¿Me surgió algo? No vi el mensaje. Nada suena lo suficientemente grave como para confrontarlo. Nada parece lo suficientemente claro como para tomar una decisión. Y ahí es donde muchos hombres se quedan atrapados. Empiezan a racionalizar. Bueno, seguro tuvo un mal día. Está estresada. No es para tanto. Y sin darse cuenta, ajustan su estándar. Se vuelven más disponibles, más flexibles, más comprensivos. Empiezan a esperar más, a aceptar menos.
Y en ese proceso envían un mensaje silencioso pero muy claro. Mi tiempo no es tan importante. Y una vez que eso se establece, es muy difícil revertirlo, porque el respeto no se pierde solo por lo que ella hace, se pierde por lo que tú permites de forma repetida. Cuando ella siente que puede mover planes contigo sin consecuencias, cuando nota que siempre estás disponible, sin importar cómo te trate, cuando ve que no hay límites reales, deja de verte como un hombre con dirección y empieza a verte como una opción segura, predecible, disponible, reemplazable. Y aquí hay una verdad incómoda. El respeto necesita fricción. Necesita saber que tu tiempo tiene valor, que no todo está garantizado, que si ella no aparece con coherencia, tú tampoco lo haces. No desde el enojo, no desde el ego, desde la claridad. Pero la mayoría no hace eso. La mayoría intenta compensar. Da más atención, más mensajes, más disponibilidad, pensando que así va a recuperar el interés, cuando en realidad lo único que hace es confirmar la pérdida de respeto. Porque cuanto más fácil eres de acceder, menos valor tiene ese acceso. Y este cambio no es ruidoso. No hay discusión, no hay confrontación. Solo hay una transición silenciosa. De prioridad a conveniencia. Y cuando llegas a ese punto, ya no se trata de que ella no tenga tiempo, se trata de que tú dejaste de ser alguien por quien vale la pena organizarlo. Y eso es una señal que muchos ven demasiado tarde. Señal número 3. Empieza a probar tus límites y nota que no hay consecuencias. Hay un momento muy específico en el que todo cambia, pero no se ve, no se anuncia, no se habla, se siente. Es cuando una mujer deja de asumir que tienes límites y empieza a comprobar si realmente existen. Al principio, cuando hay respeto, ella se regula sola. No cruza ciertas líneas, no porque tenga miedo, sino porque no le nace hacerlo. Hay una percepción clara. Este hombre no tolera ciertas cosas, y eso es suficiente. Pero cuando ese respeto empieza a caer, aparece algo distinto. Pequeñas pruebas. Llega tarde, sin mucho esfuerzo por compensarlo. Hace comentarios con un tono ligeramente despectivo, en broma. Ignora algo que para ti es importante para ver cómo reaccionas. Nada es lo suficientemente grande como para explotar, pero todo tiene una intención. Medir, ver hasta dónde puede llegar sin que pase nada. Y aquí es donde la mayoría falla, porque interpreta estas pruebas como situaciones aisladas. Bueno, no fue para tanto. Seguro no lo dijo con mala intención. No vale la pena discutir por eso. Y en teoría suena maduro, suena racional. Pero en la práctica es exactamente lo que acelera la pérdida de respeto. Porque cada vez que una línea se cruza y no hay ninguna consecuencia, esa línea deja de existir. Y no estamos hablando de castigos. No se trata de reaccionar con enojo ni de crear drama. Se trata de algo mucho más simple y mucho más poderoso: coherencia. Si algo no te parece bien, se nota. Si algo no lo toleras, se refleja. Si algo cruza un límite, cambia tu comportamiento. No necesitas discursos largos. No necesitas convencerla de nada. Solo necesitas no actuar como si nada hubiera pasado. Pero muchos hombres hacen lo contrario. Se ríen de lo que les molesta. Minimizan lo que les incomoda. Tratan de mantener la buena vibra a costa de su propio estándar. Y en ese intento de evitar conflicto, pierden algo mucho más importante: autoridad. Porque el respeto no viene de ser agradable todo el tiempo. Viene de ser claro. Viene de tener una línea y no moverla solo para mantener a alguien. Y cuando ella empieza a notar que puede decir cosas sin filtro, que puede hacer cosas sin impacto, que puede cruzar límites sin que nada cambie, su percepción también cambia. Deja de verte como alguien firme y empieza a verte como alguien que se adapta demasiado, alguien que tolera, alguien que aguanta, alguien que no va a irse, pase lo que pase. Y en ese punto la dinámica se invierte. Ya no está tratando de estar a tu nivel, está viendo hasta dónde puede bajarte al suyo. Y lo más irónico es esto: no ocurre porque ella sea mala o porque quiera destruir la relación. Ocurre porque tú, sin darte cuenta, le enseñaste que puede hacerlo. Con cada vez que ignoraste lo que te molestaba, con cada vez que no actuaste cuando algo no encajaba, con cada vez que priorizaste mantenerla en lugar de mantenerte a ti. Y una vez que eso se establece, recuperar el respeto no es cuestión de palabras, es cuestión de cambiar la dinámica completa. Pero para entonces, ya no estás en el inicio del problema, estás en medio de él. Y lo que viene después es aún más silencioso, porque ya no se trata de lo que ella hace, sino de lo que deja de hacer. Señal número 4. Pierde el interés en impresionarte. Hay algo que ocurre cuando una mujer respeta y valora a un hombre, y es sutil pero muy claro cuando sabes observarlo. Quiere impresionarte, no de forma exagerada, no como un espectáculo constante, pero sí hay intención. Cuida cómo se presenta. Presta atención a los detalles.
Se esfuerza, aunque no lo diga. Hay una energía de quiero que este hombre me vea y le guste lo que ve. Y eso no nace de la inseguridad. Nace del interés combinado con respeto. Pero cuando ese respeto empieza a desvanecerse, esa energía también desaparece. Y lo hace en silencio. Deja de arreglarse igual cuando te ve. Deja de poner atención a cosas que antes sí cuidaba. Deja de buscar tu reacción. Ya no hay ese pequeño esfuerzo extra. Y aquí es donde muchos hombres se equivocan otra vez. Piensan, bueno, eso es porque ya hay confianza. Es normal, ya estamos más cómodos. Y sí, hay una parte de verdad en eso. La comodidad es natural. La familiaridad es inevitable. Pero esto no es comodidad. Esto es desinversión. La diferencia está en la intención. Una mujer cómoda contigo sigue queriendo gustarte. Una mujer que ha perdido el respeto deja de necesitarlo. Ya no busca validación de ti, porque en su mente tu validación ya no tiene tanto valor. Y eso es lo que duele entender. No es que ella haya dejado de arreglarse, es que ha dejado de hacerlo para ti. Y cuando eso ocurre, hay otro cambio aún más revelador. Empieza a invertir esa energía en otros lugares. No necesariamente en otro hombre de inmediato, pero sí fuera de ti. Más atención a redes sociales, más cuidado en otros contextos, más intención cuando tú no estás presente y cuando tú sí estás lo mínimo. No hay esfuerzo, no hay tensión positiva, no hay ese pequeño quiero que me vea bien. Y eso cambia completamente la dinámica, porque el interés sin respeto es inestable, pero el respeto sin interés tampoco se sostiene. Y cuando ambos empiezan a caer, lo que queda es rutina, presencia física, sin conexión real. Y aquí viene el error más común. El hombre intenta competir, empieza a esforzarse más, a buscar su atención, a intentar reavivar lo que siente que se está perdiendo. Más mensajes, más planes, más intensidad, pensando que así va a recuperar lo que había antes. Pero el respeto no vuelve con más esfuerzo emocional. Vuelve con percepción, con cómo te posicionas, con lo que toleras y lo que no, con el valor que proyectas sin tener que explicarlo. Y cuando entras en modo probar tu valor, ya estás en una posición débil, porque quien tiene que probar ya no está siendo percibido como la referencia. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Ella ya no siente que tiene que ganarte, siente que ya te tiene. Y cuando alguien siente que ya te tiene completamente, sin riesgo de perderte, el esfuerzo desaparece. No porque sea mala, no porque quiera dañarte, sino porque la dinámica lo permite. Y si no lo detectas aquí, lo que sigue no es más esfuerzo, es menos inversión emocional, menos conexión, menos interés, hasta que eventualmente ya no queda nada que recuperar. Señal nula 5, ya no le importa cómo te afectan sus acciones. Este es el punto donde todo se vuelve más frío, más claro y al mismo tiempo más difícil de aceptar, porque aquí ya no hablamos de pequeños cambios, ni de detalles sutiles. Aquí hablamos de algo más profundo, desconexión emocional. Cuando una mujer respeta a un hombre, hay una conciencia constante de cómo sus acciones lo afectan. No porque tenga miedo, sino porque le importa. Si hace algo que te incomoda, lo nota. Si te molesta, lo registra. Si te afecta, hay una reacción. Puede que no siempre esté de acuerdo contigo, pero hay sensibilidad. Hay un reconocimiento de esto le importa, así que lo tomo en cuenta. Pero cuando el respeto desaparece, esa sensibilidad también, y lo que queda es indiferencia. Hace cosas que antes evitaba, sin pensarlo dos veces. Dice cosas que sabe que te incomodan, sin ajustar el tono. Toma decisiones que te afectan, sin consultarte. Y cuando reaccionas, no hay mucha respuesta. No hay interés real en entender. No hay esfuerzo por corregir. No hay intención de ajustar. Solo hay algo como, ¿estáis exagerando? No es para tanto. Así soy yo. Y eso es lo que cambia todo, porque ya no se trata de lo que hizo, sino de que no le importa cómo te hace sentir. Y aquí es donde muchos hombres se rompen, porque intentan explicarse, intentan comunicar mejor, intentan que ella entienda, intentan rescatar la conexión a través de conversaciones más profundas. Pero el problema no es falta de comunicación. El problema es falta de interés en considerar tu posición. Y eso no se arregla con más palabras. Se arregla con algo que muchos evitan. Acción, porque cuando alguien siente que puede ignorar cómo te afectan sus decisiones, es porque en el fondo no percibe que vaya a perderte. Siente que pase lo que pase, tú vas a seguir ahí. Y esa certeza elimina cualquier necesidad de ajustar su comportamiento. No hay presión, no hay riesgo, no hay consecuencia. Y sin eso no hay respeto. Porque el respeto no vive en lo que alguien dice. Vive en lo que alguien está dispuesto a perder por no cruzar una línea. Y si ella no siente que puede perderte, tampoco siente que tenga que cuidarte. Y este es el punto más crítico de todos. Porque aquí ya no estás en una fase temprana. Ya no estás detectando señales iniciales.
Estás viendo el resultado de todo lo anterior. Correcciones ignoradas, tu tiempo devaluado, límites inexistentes, cero esfuerzo por impresionarte. Todo eso lleva aquí, a un lugar donde ya no hay consideración real, donde tú estás, pero no estás siendo tenido en cuenta. Y en ese punto tienes que hacerte una pregunta incómoda. ¿Estás en una relación o simplemente estás disponible para alguien que ya no te valora? Porque seguir ahí esperando que cambie, sin cambiar nada tú, no va a traer de vuelta el respeto. Solo va a confirmar su ausencia. Conclusión. La mayoría de los hombres busca el momento exacto en el que todo se arruinó, como si hubiera una escena clara, un error puntual, una causa única. Pero ya viste que no funciona así. El respeto no se rompe en un instante. Se desgasta. En silencios, en pequeñas concesiones, en cosas que dejaste pasar pensando que no importaban. Y cuando finalmente se vuelve evidente, ya lleva tiempo construyéndose. Por eso este video no es solo para que detectes señales, es para que entiendas algo más importante. El respeto no se pide, no se negocia, no se recupera con palabras. Se establece con comportamiento, con estándares, con límites claros, con la capacidad de alejarte cuando lo que recibes ya no está alineado con lo que aceptas. Porque aquí hay una verdad que incomoda, pero libera. No puedes controlar cómo ella te ve, pero sí puedes controlar qué versión de ti está viendo. Un hombre que tolera todo siempre será puesto a prueba. Un hombre que se adapta a todo siempre será ajustado. Pero un hombre que tiene dirección, criterio y límites no necesita exigir respeto. Lo genera. Y si hay algo que debes llevarte de esto, es simple. No esperes a que el respeto desaparezca para reaccionar. Obsérvalo temprano. Ajústalo a tiempo. Y si ya no está, ten la claridad de no quedarte donde ya no eres valorado. Porque al final, no se trata de entender a las mujeres. Se trata de entender qué permites y qué no.